¿Todo bien? ¿Va la grabación? Sí, no estoy seguro de si se está grabando bien. Porque yo creo que la máquina no le da para hacer tantas cosas al mismo tiempo y se tilda un poco a veces. Claro, después lo vemos. Sí, Bueno, ¿listo? listo. Bueno, vamos a ver en esta segunda parte los distintos estudios, fundamentalmente lo que hemos hecho en nuestro laboratorio, el trabajo de Walter Torres, Álvaro Tesio, Florencia Marchini, Natalia Moshukina, entre otros, para estudiar estas reacciones que son las responsables de la baja performance de las baterías de litio-oxígeno. ¿Sí? Y una de las técnicas es el uso del electrodo rotatorio de disco y anillo. La próxima. Bueno, esto es un poco el montaje experimental. Digamos, acá está Natalia en la caja de guantes y acá está Walter con una caja donde metimos el rotatorio para demorar la entrada de humedad, fundamentalmente de humedad, ¿no es cierto? Es decir, uno saca de la caja de guantes todo anhidro, mide con el Carl Fisher las ppm de agua, son muy bajas, y después durante el tiempo que dura el experimento va aumentando, es decir, digamos, puede empezar con 20 ppm de agua y termina con 3000. Por lo tanto, los experimentos tienen que ser cortos. ¿Sí? La próxima. El electrodo rotatorio de disco anillo, como ven acá, es un cilindro cuya base tiene un disco y un anillo concéntrico. Y rota, y al rotar, lo que es como una bomba hidrodinámica que empuja el líquido hacia arriba, como no puede penetrar, digamos, se va hacia los costados y queda una capa difusional que va a depender de la velocidad de rotación. Y en esa capa difusional uno puede describir el transporte de masa con la ecuación de Levitch muy cuantitativamente. Ahora, lo que se forma, por ejemplo, si yo tengo una especie A que reacciona con un electrón y da B, por ejemplo, oxígeno da superóxido, esa especie B, el superóxido, va a llegar a la zona del anillo concéntrico, que está aguas abajo, y puede ser detectada si el anillo lo pongo en potencial para que el superóxido me lo transforme de nuevo en oxígeno. Con lo cual el disco está haciendo oxígeno a superóxido y el anillo superóxido a oxígeno. Si todo es, por ejemplo, en un solvente que no tenga litio, en un electrolito que no tenga litio, ¿cuánto superóxido voy a detectar en el anillo? Voy a detectar una fracción que solo depende de la geometría. No hablemos de superóxido, supongamos que genero hierro 3 y el hierro 3 lo reduzco a hierro 2. Hay una fracción constante entre la corriente del anillo, la relación entre la corriente del anillo y la corriente del disco va a ser un número constante que depende de la geometría, nada más a cualquier velocidad de rotación. Esta es la belleza de la técnica. Pero cuando tengo superóxido, aún sin litio, voy a detectar menos que ese porcentaje. El porcentaje para estos electrodos es del 28% más o menos. Voy a detectar menos. ¿Por qué? Porque como hay trazas de agua, el primer problema es que el superóxido reacciona con las trazas de agua, se dismuta y da peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. ¿Sí? Entonces pierdo superóxido que no lo voy a detectar en el anillo. Cuando tengo litio, mucho peor todavía, porque el litio con el superóxido puede dismutar y dar peróxido, entonces menos superóxido que llega al anillo. Entonces la técnica es una técnica muy poderosa. Fíjense, acá tengo en dimetilsulfóxido perclorato de tetrabutilamonio, no hay litio. Y entonces yo cuando tengo en el disco, tengo una perfecta onda polarográfica que cumple la ecuación de Levitch. La ecuación de Levitch es la que describe el flujo difusional, convectivo difusional hacia la superficie. Y me da una onda polarográfica de reducción de oxígeno. La altura de esta, ¿de qué depende? A una dada velocidad de rotación depende del producto del número de electrones, que en este caso es 1 porque forma superóxido, por el coeficiente de difusión a la 2/3 por la concentración de oxígeno que da lugar a esa onda. El anillo lo que ve es una onda simétrica esta, pero al revés. Si esto es reducción, es oxígeno que da superóxido, esto es superóxido que da oxígeno. Y de alguna manera cuando vuelvo, esto se activa un poco la superficie. O sea, hay un poco de histéresis porque el anillo tiene algo de cinética. ¿Sí? Pero básicamente veamos la ida nada más. Acá tengo esto y acá tengo esto. Esta cantidad y esta cantidad tiene que estar en esa relación, pero están en una relación un poco menor. ¿Sí? Porque todo el superóxido que se formó acá
Fíjense que acá no tengo un pico de oxidación, ¿sí? Porque como estoy rotando, el superóxido que se forma no se queda en superficie, sino que se va. En la voltametría, yo vuelvo rápido y lo vuelvo a oxidar, ¿sí? Acá no tengo un pico de oxidación. Pero sí lo puedo detectar en el anillo. Y lo que digo es que esta cantidad es un poco menor que la que predice este M0, este factor de colección que solamente depende de la geometría. Y eso es porque hay trazas de agua que son inevitables y que hacen que se pierda un poco de superficie. Esto es sin litio, la próxima. Cuando agregamos litio, fíjense lo que ocurre. Sobre oro y sobre carbono litio. Cuando reduzco acá, tengo un pico de reducción de oxígeno, ¿sí? A peróxido y superóxido, y cuando vuelvo, está totalmente pasivado. Quiere decir que formé peróxido de litio y no puedo seguir reduciendo. Acá no está totalmente pasivado y cuando vuelvo todavía puedo reducir un poco. ¿Sí? Estas corrientes son negativas, son corrientes de reducción, ¿se entiende? Acá, ahora, no tengo ninguna formación de superóxido. No puedo oxidar superóxido porque ya no lo tengo en la superficie, lo transformé en otra cosa. Y acá veo la oxidación sobre oro del peróxido a oxígeno. Al potencial que yo quiero que ocurra. ¿Sí? Pero en realidad después se oxida por acá. Y esta cantidad de carga es mucho más pequeña que esta. O sea que algo de peróxido de litio tengo porque lo oxidé. Pero lo interesante es ver que el anillo muestra un pico, ¿sí? Que corresponde, esto está en esta escala, acá tengo 6 microamperios y acá tengo 200 microamperios. Y 28% de 200 es mucho más que 6. O sea que la cantidad de superóxido que detecto soluble en el anillo es pequeña. Es un superóxido soluble que llegó al anillo, que está acompañado con algún litio, pero que forma un bariónico, digamos, y no disputa. Mientras que el superóxido que quedó en la superficie se transformó en peróxido, y puede haber quedado sobre el peróxido algo de superóxido absorbido muy reactivo. Y sobre carbono vitrio también. Me preguntarán por qué estas curvas están desplazadas. Bueno, porque hay un tiempo de tránsito entre el disco y el anillo, que son milisegundos, pero a esa velocidad de barrido hay un pequeño corrimiento acá. ¿Sí? Esto corresponde a esto. Y estas son las reacciones ideales. Oxígeno que da superóxido de litio, dos superóxidos de litio dismutan y da peróxido más oxígeno, y superóxido de litio más otro electrón da peróxido de litio. Es decir, hay dos formas de formar peróxido de litio. A un potencial suficientemente negativo, un segundo electrón da superóxido a peróxido en presencia de iones litio, o dos superóxidos en la superficie dismutan y dan peróxido de litio. Y no necesita estar adyacentes. O sea, dos superóxidos en solución tienen que encontrarse. Es una reacción bimolecular. Necesitan dos moléculas que se encuentren físicamente para disputar. Pero en una superficie conductora no hace falta eso. Yo puedo tener un superóxido acá y otro superóxido acá. Como los electrones se pueden mover por el metal, este pierde electrones y este gana electrones. Y como siempre hay un litio, se forma peróxido de litio. Y en la superficie, si es deficiente el litio, se llama superóxido, y si tiene el litio, se llama peróxido. Por eso que el peróxido de litio pareciera que tiene una capa absorbida de superóxido, siempre en la superficie. Y así que esto es un poco lo que está ocurriendo. En este solvente, que es dimetilsulfóxido, el dimetilsulfóxido tiene un índice de donor de Goodman muy alto, como 28, y por lo tanto estabiliza el ion litio, y por eso el superóxido puede estar en solución. Mientras que si fuera acetonitrilo no veo esas curvas, no veo esto. Veo una curva acá, pero no veo nada ahí. Porque el acetonitrilo tiene un índice de donor mucho más bajo y por lo tanto es tan poco estable el superóxido que dismuta en la superficie. Cuando tengo, y me voy adelantando a lo que viene después, cuando tengo un solvente que me estabiliza mucho el ion litio se lleva el superóxido a la solución y todo ocurre en solución. Mientras que cuando tengo un solvente que no estabiliza el ion litio, se pasiva la superficie, se forma un film y no puede crecer más porque es insoluble y aislado. ¿Sí?
Entonces fíjense que la técnica de electrodo rotatorio de disco de anillo me permite ver qué le pasa a las especies en solución, ¿sí? En particular al superóxido. La próxima. ¿Cómo sé que se formó peróxido? Bueno, si hago Raman, en esas condiciones, el Raman me dice que se formó peróxido en la superficie. Entonces, con una técnica interrogo la superficie y con la otra técnica interrogo la solución. Y con otra técnica como DEMS, lo que interrogo es los gases que están en equilibrio con eso. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero fíjense, roto a 9 Hz y tengo acá la reducción de oxígeno, se pasiva el electrodo, la oxidación del peróxido y luego la oxidación de productos de descomposición a alto potencial. Esto está en plata, cloruro de plata, esto hay que sumar de 3 voltios, o sea, estos son 4,5 respecto del litio, si esto lo pongo en la escala de litio. Y tengo las reacciones, la próxima. Cuando hicimos esto, en lugar de... A ver, volver para atrás. El problema acá es que yo estoy variando el potencial y también el tiempo. Entonces, si yo quiero ver exactamente el efecto del potencial, lo tengo que hacer a distintos potenciales, no variando el potencial, sino fijo el potencial y veo cómo evoluciona en el tiempo, lo que se llama cronoamperometría. ¿Sí? Voy a pasar de acá a una cronoamperometría y por eso marco los distintos potenciales. La próxima. Cuando hago eso, lo que tengo es, fíjense, el disco tiene una caída de la corriente, cae, se mantiene constante y después cae, pero el anillo muestra superóxido, un chorro de superóxido que sale y cae. Es decir, el superóxido aumenta y cae. ¿Sí? O sea, empiezo a formar superóxido. ¿Por qué cae? Bueno, porque empieza a dismutar. ¿Sí? Y al dismutar, la corriente en el disco cae, se mantiene constante porque todavía puede seguir formando, reduciéndose oxígeno a través de algo que se formó en la superficie a menor velocidad y luego ya se inhibe totalmente. Y el superóxido acá se forma, fíjense que hay un plató, después cae totalmente. Y esto yo lo puedo hacer a distintos potenciales. ¿Qué es lo que estoy describiendo? Si yo le aplico un potencial que reduce oxígeno, veo que se forma superóxido en forma transiente, a tiempos cortos, y después cae. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente se forman especies insolubles en la superficie que no dejan que el proceso siga. Y si ahora esto lo hago a distintos potenciales, volver para atrás, a potenciales, a distintos potenciales, cada vez más acá. Cuando voy más acá, al principio tengo formación de superóxido y dismutación, pero cuando voy más negativo puedo obtener un segundo electrón y la otra reacción, ¿sí? Tener la reacción esta de un electrón y otro electrón cuando voy muy negativo. Cuando no estoy muy negativo, tengo un solo electrón, superóxido y dismuta. Tengo los dos mecanismos para formar peróxido de litio. La próxima. Y entonces, si lo hacemos a distinto potencial, lo tenemos acá, esto fue publicado, lo que vemos es que la corriente esta del pico pasa por un máximo con el potencial. ¿Sí? O sea, cuando me voy a potenciales más negativos, menos positivos, digamos, volver para atrás. Lo que me estoy moviendo es desde acá para allá. Desde acá empiezo a formar superóxido y me voy para allá. Y el superóxido que formo aumenta cuando me voy para allá, pero llega un momento que empieza a caer. ¿Por qué? Bueno, porque tengo, cuanto más superóxido formo, más dismutación, y cuanto más me voy para allá en potencial, más estoy acelerando el segundo electrón. O sea que, volver para atrás. Acá lo que voy haciendo es formando superóxido. Acá también cae, pero este experimento no me permite distinguir entre el tiempo y el potencial. ¿Se ve? Y yo lo puedo hacer a distintas velocidades y voy a tener distintos resultados acá. Este pico va a ser distinto. Volver para allá. Mientras que si lo hago a potencial constante tengo mucho más control. Y veo claramente este juego de que el oxígeno se reduce a superóxido, el superóxido se puede escapar o puede dismutar. O si voy muy negativo, puedo meterle un segundo electrón y directamente ya formo superóxido y no paso por peróxido. La próxima. Esto nos llevó en 2014 a plantear un mecanismo que fue coincidente con el de Peter Bruce de más o menos el mismo año. Y el mecanismo es decir, bueno, yo lo que tengo acá es oxígeno, que le pongo un electrón y en presencia de un ion litio forma un superóxido que queda absorbido en la superficie. Ese superóxido absorbido puede
dismutar y dar peróxido, ¿sí? Dar peróxido más oxígeno, o bien puede irse a la solución, porque el dimetilsulfóxido lo estabiliza, en solventes que estabilicen el litio en solución. En solventes que tengan bajo número de Honor, como el acetonitrilo, no. Y ahora la única posibilidad de dismutación es por reacción bimolecular entre dos moléculas solubles para dar esto que precipita. A esto se lo llama mecanismo de superficie y a esto mecanismo de solución. El mecanismo de superficie da películas muy delgadas que no pueden crecer más, porque una vez que se forma peróxido no puede crecer más. Pero el mecanismo de solución da, lo llaman donuts, nosotros lo llamamos rosquillas. Da cosas que tienen una forma como una rosquilla, ¿sí? Entonces es un toroide, y hay toda una explicación. Porque lo que pasa es que en solución reaccionan dos superóxidos, ¿sí? Porque están estabilizados los litios, dismutan, forman nanocristales de peróxido de litio que después precipitan. Y hay un mecanismo de agregación que hace que se formen. Entonces, en solución se forman cosas muy grandes, porque se forman en solución y después precipitan. No están limitados por la llegada de electrones. Los electrones ya pasaron para formar el superóxido. En superficie no, porque una vez que se forma un film, no puede haber más electrones que reduzcan oxígeno. Entonces, el mecanismo en superficie es de film delgado, el mecanismo en solución es de cosas grandes. ¿De qué depende uno u otro mecanismo? Depende de la cantidad de agua, de la corriente que paso, etcétera, etcétera. Básicamente dependen de la concentración que pueda formar de esto en solución. Sí. Una pregunta, ¿es que yo puedo, como el mecanismo toma preferencialmente solución o simultáneamente es lo que no me queda claro, simultáneamente se dan los dos? Pero este es el mecanismo general. ¿De qué depende que vaya por allá o por acá? Depende del solvente. Por ejemplo, en solventes como las glimas o el acetonitrilo, que tienen baja constante eléctrica, que son malos donadores de electrones, no es estable el superóxido de litio y precipita. En solventes como el dimetilsulfóxido o dimetilformamida, o sea, de alta polaridad y alto número de Honor, se estabiliza una especie de superóxido de litio muy solvatada. Fíjense, el litio está tan solvatado y con el superóxido no pueden acercarse tanto como para dismutar. ¿Sí? Pero también en un dado solvente, si yo le voy agregando agua, el agua favorece el mecanismo de solución, porque hay otras reacciones de peróxido de hidrógeno y demás. Pero si yo lo hago a distinta corriente, o sea, a alta densidad de corriente, formo mucho superóxido porque es dismuta, a baja densidad de corriente voy formando de a poquito el superóxido y lo dejo escapar, y eso lo vamos a ver después. O sea, este es el mecanismo general, lo propusimos nosotros, lo propuso otra gente, generalmente aceptado, y justamente tiene que ver con esta curva. ¿Sí? La próxima. Entonces Peter Bruce propone el mismo mecanismo y dice, fíjense, yo lo que tengo es, reduzco oxígeno, esto es una partícula de carbón, por ejemplo, reduzco oxígeno, forma superóxido en la superficie, que si dismuta forma peróxido, pero si va a solución, precipita y cae de nuevo acá. Entonces tengo un mecanismo en solución o en mecanismo en superficie. La próxima. Muy bien, hasta acá los mecanismos. Ahora, ¿qué podemos hacer para ver cuál es la estabilidad de los solventes? Entonces, un primer trabajo que hizo Natalia con Lucila fue un trabajo donde hacemos infrarrojo. Lo que tenemos es un electrodo de oro donde se refleja la luz del infrarrojo en ese electrodo de oro y la luz reflejada me saca información de lo que hay en la superficie. Entonces yo hago una voltametría, ¿sí? Acá hay varios ahí, en oxígeno, sin oxígeno, en dimetilsulfóxido, con litio y sin litio. Tengo varias voltametrías, tengo acá el pico de reducción de oxígeno, si no tengo oxígeno tengo la oxidación en la curva verde, y si no tengo litio tengo la oxidación, si tengo litio tengo la curva negra. ¿Sí? Y si no tengo oxígeno tengo la curva roja, no se produce nada. ¿Se ve? Entonces, en la ausencia de oxígeno tengo una curva roja que no pasa nada, se descompone el solvente por acá. En presencia de oxígeno sin litio, tengo acá la curva verde, reduzco oxígeno y oxido el superóxido.
¿Por qué veo menos acá? Porque parte de lo que se formó se fue a la solución. Pero cuando agrego litio, tengo la curva negra, claramente tengo un pico acá, se bloquea toda la superficie, acá tengo la oxidación del peróxido de litio, acá tengo más oxidación y acá se descompone el solvente a alto potencial. Entonces lo que interesaba ver es a distintos potenciales mirar el espectro este. Este espectro es un espectro de diferencia. Lo que se hace es, se toma un interferograma en condiciones donde no pasa nada, por ejemplo, por acá. Y luego me voy metiendo en la reducción de oxígeno y voy tomando espectros y voy haciendo diferencias. ¿Sí? Y entonces voy viendo que aparecen cosas, fíjense. Esto es a 3,2 voltios, 3,2 voltios acá, no hay nada, en presencia de oxígeno. Me voy a 2,6 voltios, me voy a acá. Estoy al principio de esto, ¿sí? Me voy a 2,3 y empieza a aparecer algo acá. Me voy a 1,9, ¿sí? Y sigo subiendo, ahora voy a 3, ahora voy para allá. Voy a 3 voltios, no pasa mucho, voy a 3,8, 4,2, ¿sí? Cuando voy a 4,5 aparece este pico acá, que es característico de la sulfona, de oxidar dimetilsulfóxido a dimetilsulfona. Esta sulfona es este pico. Y me aparece agua y me aparece también dióxido de carbono. Es decir, lo que estoy viendo acá es cuando vuelvo a oxidar y me meto en esta zona de 4,5 voltios, que claramente hay una corriente de oxidación, empieza a ver en infrarrojo que se forma sulfona, que se descompone, aun cuando no tenga litio, se descompone el dimetilsulfóxido en dimetilsulfona. O sea, estoy interrogando con infrarrojo qué es lo que está pasando en la solución al lado del electrodo. La próxima. Porque como es por reflexión, solo veo los primeros micrones de la superficie. Ahora lo que hacemos es rotatorio. Fíjense, si hacemos un experimento de electrodo rotatorio, ¿sí? Reducimos oxígeno, ¿sí? Bueno, vamos a empezar acá. No, vamos a ver, esto es... Sí, empecemos acá. Reducimos oxígeno, generamos superóxido en el anillo, oxidamos acá, ¿sí? Y tenemos esto, lo podemos hacer muchas veces porque acá oxidamos todo. Si restringimos a este potencial, que es el de oxidación de peróxido a oxígeno, pero no entramos en la zona de altos potenciales de recarga, tenemos una curva negra y la curva roja, la segunda es la verde y la azul, o sea, cada vez tenemos menos porque acá vamos acumulando productos en la superficie que bloquean. No abrimos suficientes potenciales. Y si ni siquiera dejamos que salga esto, nos paramos acá, o sea, no dejamos que se oxide el peróxido, hacemos una curva acá, la primera sobre oro, y nos da superóxido, pero en la segunda, la corriente cayó, en la verde y la azul, la corriente cae totalmente, porque está bloqueado el electrón. Entonces vemos el bloqueo por peróxido, ¿sí? Si abro acá, se bloquea menos, pero se bloquea. Y si voy acá, se desbloquea totalmente porque voy a potenciales muy altos, que saco todo lo que hay en la superficie, casi todo, a expensas de, mostramos antes, de descomponer el solvente, ¿sí? Que veíamos por infrarrojo. Al mismo tiempo, fíjense, si usamos la balanza de cristal de cuarzo, ahora podemos ver la masa depositada de peróxido de litio y productos de descomposición. Y lo que tenemos acá es la reducción de oxígeno, ¿sí? En este caso no se pasiva, y lo que vemos es que cuando reducimos oxígeno acá, la masa no aumenta. Cuando llegamos a este potencial, producto de la dismutación y del segundo electrón, depositamos algo en la superficie y ahora la masa aumenta brutalmente. Y sigue aumentando, porque como acá no separo el tiempo y voltaje, no hago un barrido, sigue aumentando y llega a un máximo, ¿sí? Y cuando paso por acá, ¿sí? Por los 3 y pico de voltios que oxido, la masa cae muy poquito. Tengo que venirme acá para que caiga la masa. Este experimento gravimétrico es muy interesante porque muestra en qué región de potencial yo deposito el peróxido de litio y a qué región de potencial tengo que ir para que la masa caiga nuevamente al valor original. Ya no sé qué es lo que estoy oxidando. Seguramente no es peróxido de litio. O sea, ahora tengo, por un lado, lo que me decía el infrarrojo que pasa en solución,
Y por otro lado, el anillo disco me decía qué es lo que pasa en solución. Y por otro lado, tengo qué es lo que me dice la balanza que pasa en la superficie, ¿sí? En cuanto a masa. La próxima. Luego tenemos el experimento de NEMS, de espectrometría de masa. El experimento es, yo tengo una celda electroquímica, acá hago el estudio de mi electrodo de la batería de litio-aire. Acá tengo una membrana de teflón y un tapón poroso de acero inoxidable, y acá tengo alto vacío y voy al espectrómetro de masa. O sea que si acá tengo oxígeno disuelto, acá tengo una fracción de ese oxígeno que ve en masa. Esa es mi línea de base. Cuando empiezo a reducir oxígeno, va a haber menos oxígeno acá, cerca del electrodo. En masa va a haber menos oxígeno. Cuando oxide el peróxido a oxígeno, va a haber un exceso de oxígeno, en masa va a haber más oxígeno. Si se forman otras cosas como dióxido de carbono, también las va a haber en masa. ¿Sí? La próxima. Bueno, este es el experimento. Y lo que vamos viendo es, fíjense, a medida que reduzco oxígeno, esto lo voy haciendo sin litio, yo tengo una señal de masa que corresponde al equilibrio de oxígeno, consumo oxígeno y esto cae, ¿sí? Oxido a superóxido y esto aumenta y vuelve a la línea de base, ¿sí? Este es un experimento control porque lo que tengo es reduzco oxígeno y oxido el superóxido que está cerca de la membrana. Cuando le voy poniendo 1, 2, 3 milimolar de litio, consumo menos oxígeno y formo menos superóxido. ¿Sí? Hasta 5 milimolar todo está bien, en 10 milimolar ya tengo muy poquito acá, y en 100 milimolar ya directamente no veo oxígeno, no sale oxígeno de ahí, al potencial que oxido superóxido. Y acá tienen, fíjense, acá el potencial lo llevo a 2 voltios, estoy en la zona de reducción, ¿se acuerdan? A ver, veamos la voltametría, anda un poquito para atrás. Otra más. Ahí. Veamos la voltametría. Cuando voy a la zona de 2 voltios, francamente estoy reduciendo oxígeno, ¿sí? Por ver para adelante. O sea, cuando voy a 2 voltios, el oxígeno se consume. Luego voy como a 4 voltios, ¿sí? Y no pasa nada, el oxígeno vuelve al valor inicial porque dejo de consumirlo. Y cuando voy a 4,5 voltios, sale oxígeno, ¿sí? Acá. Cuando miro el dióxido de carbono, bueno, este dióxido, acá hay un error, este dióxido de carbono se ve porque filtraba. No miren esto, digamos, empecemos por acá. Cuando voy a este potencial sale dióxido de carbono y acá también sale dióxido de carbono. Perdón, lo dije al revés. Este es el oxígeno y este es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale acá, sale en 4,5 voltios. O sea, cuando me voy muy positivo, descompongo el solvente. Creo que hay otro que se ve mejor. Esto es puramente el oxígeno. Fíjense, sin litio, el oxígeno se consume cuando reduzco a 2 voltios. Y cuando voy a 3,2 voltios, se oxida y sale todo ese superóxido como oxígeno. Cuando voy aumentando gradualmente 1, 2, 3, 5, ¿se acuerdan las masas que veían en la gravimetría? Cuando voy aumentando ahora el contenido de litio, tengo cada vez menos consumo de oxígeno y tengo menos producción de superóxido. ¿Por qué? Porque parte se forma peróxido, que lo veía con la masa. Cuando llego a 100 milimolar, ya digamos, cae, no, digamos, se pasiva, cae, y prácticamente no sale oxígeno. O sea, todo se formó peróxido que pasivó el electrodo. La próxima. Acá lo que se ve es el experimento de reducción de oxígeno en azul y de aumento de masa. ¿Sí? O sea, acá estoy reduciendo, acá tengo 3 milimolar de hexafluorofosfato de litio. Entonces el oxígeno cae acá y la masa aumenta. ¿Sí? Claramente tengo oxígeno que lo reduzco, entonces consumo oxígeno. Pero como tengo litio, la masa aumenta porque estoy formando peróxido de litio. Cuando voy a este potencial de 3,2 voltios, en 3,2 voltios solo puedo oxidar superóxido y no peróxido. Y lo que veo, como tengo baja concentración de litio, es que sale peróxido, que sale oxígeno, o sea, el superóxido da oxígeno. Como son especies solubles, la masa no varía. Ahí.
Y cuando voy a un potencial mucho más positivo, 4 voltios y medio, ¿sí? La masa cae. Ahí limpio la superficie. Ahí, entonces uno diría para la batería, bueno, ahí la recargué la batería. Bueno, pero ahora les voy a mostrar, ese proceso no es reversible. No estoy volviendo totalmente el peróxido a litio, porque el dióxido de carbono tiene un pico acá, sale el dióxido de carbono, quiere decir que estoy rompiendo el solvente. Entonces, si el proceso no es reversible, no voy de oxígeno a peróxido, peróxido a oxígeno, la batería no funciona. Porque lo que yo tengo que tener reversibilidad es de carga. La cantidad de carga que pongo es la cantidad de carga que saco. ¿Sí? La próxima. Bueno, estas son los experimentos, se juntan los experimentos. La próxima. Ahora vamos a ver estudios de balanza en detalle. ¿Sí? La balanza es un cristal que oscila, son cristales de un espesor que oscilan 10 MHz. Cuando deposito masa sobre el cristal, la frecuencia disminuye, la frecuencia de resonancia disminuye. Nosotros hacemos un estudio un poco más complejo que no voy a explicar acá, que lo que vemos es, además de la frecuencia, cuál es la disipación de energía que tiene que ver con efectos viscoelásticos, ¿sí? Que nos permite ver si es realmente gravimétrico, si lo que estamos viendo es masa. La próxima. Acá esto es muy interesante, fíjense, nosotros tenemos en este experimento un experimento de reducción de oxígeno sobre un cristal de oro, y acá se pasiva la superficie, se formó su peróxido de litio, se pasiva la superficie. Entonces, fíjense lo que pasa con la masa aumenta un poquito, realmente acá empieza a aumentar la masa, y luego, cuando vuelvo, la masa se mantiene constante, quiere decir que lo que formé el peróxido de litio quedó ahí. ¿Sí? Cuando miramos este experimento es central, porque fíjense, es el mismo experimento que yo hago a 100 microamperes por centímetro cuadrado o a 50 microamperes por centímetro cuadrado. Es lo que decía antes, el efecto sobre los mecanismos de la corriente. A ver, si yo lo hago a 50 microamperes por centímetro cuadrado, esto es el dimetilsulfóxido, la masa no aumenta al principio. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo superóxido muy despacito, se va, es soluble, no aumenta la masa. Como lo voy haciendo despacito, se va juntando. Llega un momento en que desde la solución empieza a precipitar y la masa aumenta. ¿Sí? Pero tengo una demora en que aumente la masa de todo este tiempo porque lo voy haciendo despacito, a baja corriente, y se escapa y después desde la solución precipita. Cuando le cambio ahora de menos 50 microamperes a más 50 microamperes, la masa, ¡pum!, se cae toda, se recupera. ¿Sí? Ahora vamos a una corriente del doble, vamos a 100 microamperes. Fíjense, ahora no hay demora, ahora la masa inicialmente empieza a subir. Estoy poniendo más corriente, entonces estoy formando mucho más rápido el superóxido, dismuta y pasiva. La masa sube mucho menos la masa, ¿sí? Acá 12 microgramos por centímetro cuadrado, acá 3. Quiere decir que no formo cosas grandes, que formo películas. Y la película pasiva, ¿sí?, sube hasta ahí, y si ahora invierto la corriente, cae. Ahí. Esto, fíjense que muestra los dos mecanismos. A baja corriente, en el mismo solvente, todo igual, la misma concentración de litio, se forma mucho superóxido en solución, dismuta en solución y precipita y se forman cosas grandes. Si uno lo mira al microscopio ve cosas grandes. A baja corriente le doy tiempo, a alta corriente se forma mucho superóxido, no le doy tiempo a escaparse a solución, precipita ahí por dismutación. ¿Sí? Luego lo que hicimos fue probar, me voy a adelantar ahora, mediador en redox, porque fíjense, cuando yo vuelvo acá, no logro oxidar, la masa no baja, donde tendría que bajar en 3 voltios y medio, tendría que bajar la masa si recupera, si la reacción fuera la que escribí al principio. Entonces, la gente empezó a probar mediadores redox. ¿Qué es un mediador redox? Es una sustancia soluble, que yo la tengo en solución, que sobre la superficie se oxida, y la forma oxidada me destruye el peróxido de litio a bajo potencial. Entonces, por ejemplo, el TTF está en esta zona, el tetratiofulvaleno, se utiliza sin TTF, cuando hago un experimento galvanostático, la masa sube y se queda ahí arriba.
Si lo hago con TTF en solución, la masa sube y luego cae porque el TTF es como un Pac-Man que se va comiendo el peróxido. Ahora lo vamos a ver en más detalle. La próxima. Esto simplemente en voltametría lo que veo es la corriente de reducción. Esto es la parte viscoelástica y esta es la masa. Como sube, se mantiene ahí y no se recupera. Y esto lo expliqué antes. Son los dos mecanismos. La próxima. Esto creo que lo habíamos visto ya, sí. Esto es el... No sé por qué quedó acá. Bueno, acá está el centro de la discusión es que yo tengo un mecanismo de superficie donde el superóxido de la superficie dismuta la superficie y forma peróxido, o si se va a solución puede dismutar y precipitar después desde la solución. Y ahí cambia mucho. Al cambiar la cantidad, cambia también la capacidad de la batería, la capacidad de cátodo, ¿no es cierto? O sea, si un mecanismo de solución daría mayores capacidades. Pero forma cosas más grandes que son después más difíciles de oxidar. Esa pelota de peróxido de litio se va a recubrir de carbonato y de fluoruro, se va a recubrir de todos los productos de degradación. Y como es grande, los electrones tienen que salir para poder oxidarse. Me cuesta oxidarlo, a menos que tenga un mediador soluble que se lo coma desde afuera. La próxima. Justamente, bueno, este es un trabajo que nosotros publicamos en el que tenemos evidencia de la dismutación. El experimento lo propuso María del Pozo Vázquez y fue el siguiente. Tengo una balanza de cuarzo con un electrodo de oro y tengo una solución sin litio de dimetilsulfóxido y ponerle perclorato de litio. Reduzco oxígeno, ¿sí? Durante un rato. Al reducir oxígeno, lo que estoy generando es superóxido que se va hacia la solución. Ahora abro el circuito, ¿sí? No, desconecto el potenciostato, no sigo generando superóxido. Y ahí le agrego litio. ¿Y qué es lo que observa la balanza? Que la masa sube cuando le agrego litio. ¿Por qué? Porque tenía superóxido y al agregarle litio lo hago dismutar desde solución. Y eso hace que suba la masa. Eso fue una excelente, porque había toda una discusión si había dismutación o no. Había gente que decía que no dismutaba, que eran dos electrones, otros que sí. Este experimento no tiene dudas, porque yo tengo una solución de superóxido formada electroquímicamente. Después desconecto el potenciostato, no puedo generar más superóxido ni reducir a peróxido, y agrego litio. El solo hecho de agregar litio hace que la masa aumente, ¿sí? Porque hace que se dismute el superóxido que está en solución y aumenta mucho. Se fue el trabajo. La próxima. Florencia hizo experimentos de estudios de XPS. Esto es, tiramos rayos X sobre una superficie y arrancamos electrones. Y como esos electrones que salen son elásticos, solo van a salir electrones de la superficie, la parte más superficial. Estoy mirando las primeras capas atómicas. Y estoy obteniendo información química de qué formé en la superficie. Ustedes fíjense, yo reduzco oxígeno, formo superóxido soluble, lo puedo detectar con un anillo de disco. Formo peróxido por dismutación o por reacción electroquímica, lo puedo detectar con la balanza. Descompongo el solvente, lo puedo mirar con infrarrojo o con Raman, ¿sí? Y ahora con XPS puedo ver qué quedó en la superficie a distintos potenciales. La próxima. Volver para atrás. El experimento de XPS es un experimento que utiliza un equipo altamente sofisticado, donde tengo una celda electroquímica, agarro mi electroquímica y puedo transferir esa muestra a ultra alto vacío, donde tiro rayos X y arranco electrones y veo qué es lo que hay en la superficie. ¿Sí? Su trabajo fue publicado en Langley en el 2015. Y lo que hizo Florencia es agarrar a distintos potenciales, reduce oxígeno, y se para por acá, antes de, cuando empieza, tiene un oro limpio, ¿sí? Tiene este oro limpio visto por la FM, luego reduce oxígeno y tiene formación de un depósito, luego se pone este potencial donde oxida y le queda depósito y después va a 4,25 voltios donde vuelve a tener el electrodo limpio pero hizo crema el solvente, ¿sí? Y entonces va a mirar por XPS a cada uno de los potenciales. La próxima. Bien, entonces acá les recuerdo los potenciales. Fíjense, la señal de carbón, cuando está
La superficie limpia, no hay carbón, es un electrodo de oro. El XPS no ve nada. Esta es una superficie mucho más limpia que la que tenemos en el laboratorio, porque está limpiado por sputtering de argón, de iones argón en ultra alto vacío. Luego reduce oxígeno. ¿Y qué es lo que ve? Dos señales de carbón, que corresponde esta de acá a carbonato y esta a otras especies oxidadas. Acuérdense que formamos formiato, acetato, carbonato, etc. ¿Sí? Cuando va a 325, estas especies quedan ahí. Se oxida el peróxido, pero las especies quedan ahí. Y cuando va a 4,25, queda algo de esta especie, pero desaparece el carbonato. ¿Sí? Que lo va a ver el DEMS como dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Entonces, ahora piensen en la combinación de técnicas. El oxígeno, no hay oxígeno sobre el oro, ¿sí? Pero cuando reducimos oxígeno aparece este pico acá de peróxido. Y luego, cuando oxidamos el peróxido, este pico baja un poquito, pero quedan fosfatos, sulfatos, carbonatos, todo lo que se puede haber formado por descomposición. Y como cuando vamos a 4,25 desaparece la mayor parte, queda un poquitito. El litio, no hay litio en el oro al inicio. Cuando reduce a 2,05 se forma el litio, porque se forma peróxido de litio. Cuando oxida a 3,25 se supone que se va el peróxido de litio, pero le queda fluoruro de litio, por ejemplo. Y cuando va más arriba le queda carbonato de litio también. El flúor, no tendría que haber flúor, sin embargo en todos aparece flúor porque aparece fluoruro de litio. Fluoruro de litio se forma porque el agua descompone el hexafluorofosfato de litio. El sulfato, no tendría que haber sulfato, no estaba en nuestras ecuaciones, sin embargo aparece sulfato, ¿sí? Porque el dimetilsulfóxido se oxida y da sulfato por ahí. Y el fósforo también aparece fósforo, porque el hexafluorofosfato de litio se descompone en el proceso. Entonces, lo que muestra esto es que tengo todo un zoológico de compuestos químicos de reacciones secundarias, y estas son las que explican los problemas que tenemos para recargar la batería y el sobrepotencial de carga y la pérdida de capacidad, la pérdida de eficiencia. Este es un trabajo muy completo que mostró por XPS qué es lo que le va a pasar. Como ven, lo que estoy mostrando acá es que la batería no es exitosa, pero aprendemos mucha electroquímica, porque combinando técnicas vamos viendo todo lo que le pasa al solvente, a la superficie, etc. La próxima. Volvemos al infrarrojo, que ahora son estudios que yo había mostrado antes, que mostraban que el dimetilsulfóxido se puede oxidar electroquímicamente a dimetilsulfona, y esto ya lo había mostrado. La próxima. De nuevo, acá lo que hacemos es el experimento a distintos potenciales en esta voltametría, pero a potencial fijo voy mirando qué es lo que pasa con la oxidación electroquímica y la formación acá de la sulfona. Vemos evidencia de formación de sulfona. La próxima. Bueno, esto ya lo habíamos visto en el DEMS, pasamos más adelante. Esto es interesante porque combina las técnicas. Fíjense, consumo oxígeno, el DEMS dice que consumo oxígeno cuando reduzco oxígeno, la balanza dice que aumenta la masa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice el XPS? Que se forma carbonato y otras especies de carbonato. Además del peróxido de... Ya acá, la reducción de oxígeno, ya estoy formando carbonato. O sea, reduzco oxígeno y ya se está descomponiendo el solvente. En los potenciales en que estoy descargando a 2 voltios. ¿Sí? Cuando voy a 3,5, a 3,10, el superóxido se oxida y veo un pico en el DEMS. ¿Sí? No es peróxido, es superóxido, es el piquito que yo veía en la voltametría. La masa prácticamente no cambia, y lo que tengo acá es que tampoco cambia lo que hay en superficie. Se oxidará un poco de peróxido, pero queda en carbonato. Cuando voy a 4,50, desaparece el carbonato. Quedan otras cosas de carbón, pero desaparece el carbonato. ¿Sí? Y la masa cae brutalmente. O sea, que lo que me había quedado no era peróxido de litio, era carbonato de litio, que a alto potencial se me va. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me aparece? Me aparece en el DEMS dióxido de carbono. Entonces, consistente con que ahora que oxidé el carbono, digamos, la superficie, el carbonato se va como dióxido de carbono.
y consistente con lo anterior. La próxima. Este mecanismo fue propuesto por Doron Auerbach y tenemos buenas evidencias ahora para él, ¿no? El mecanismo es, por ejemplo, que si yo tengo una triglipa acá, o digamos, dimetilsulfóxido, por ejemplo, para dimetilsulfóxido, en presencia de superóxido de litio, ¿sí?, puede formarse esto que se llama anión dimisilo y el radical del ácido fórmico. En presencia de litio se estabiliza esto, más un electrón se reduce al formiato de litio, y ahora esta especie que se formó acá, esta especie puede reaccionar, esto con superóxido, esto con peróxido también se forma esto. Fíjense que en este anión dimisilo, el litio juega un papel muy importante, porque estabiliza esa carga, ¿sí? Al haber litio, se estabiliza esta carga negativa acá. Y entonces ahora continúa la reacción y me da esto, y finalmente voy a terminar con hidróxido de litio, carbonato de litio, dióxido de carbono y todas las cosas intermedias. Mientras que si tengo una glima, también se descompone por este mecanismo. O sea que son las especies de oxígeno altamente reactivas las que descomponen, y ahí hay mecanismos que han sido validados con espectroscopías para mostrar la inestabilidad de los solventes en este caso. La próxima. Bueno, este es el Pacman. No querían que pongamos Pacman en el título, pero ese es un referí viejo. Pusimos el Pacman acá en el Graphical Abstract y le pusimos Scavenger, Chemical Scavenger, porque habíamos puesto solo TTRA y Chemical Pacman. Y el referí dijo, no, ¿cómo van a poner Pacman? Pero se entiende, ¿no? Si pongo Pacman. Yo formo esto, que es lo que me molesta, y lo que no puedo oxidar fácilmente y se me descompone, pero si tengo TTF a un potencial muy bajo, se come en forma de la solución. Eso, ¿no? La próxima. Y en lugar de TTF, John Wooden propuso usar estalocianina de hierro, porque la estalocianina de hierro es, digamos, es esto negro acá. Tiene dos transiciones, hierro 3, hierro 2, hierro 3, hierro 2, hierro 2, hierro 1. Y la hierro 2, hierro 1 es capaz de reducir al oxígeno, ¿sí? Pero también la hierro 3 es capaz de oxidar al peróxido. Entonces es un compuesto ideal. Tengo en una misma molécula dos cuplas redos que por un lado me reducen oxígeno, me ayudan a reducir oxígeno, y por otro lado me ayudan a oxidar el peróxido. Fíjense a qué potencial oxida el peróxido. A 3,7 voltios, 3,5 voltios, justo donde yo quiero. Un poquito más positivo que donde se oxidaría el peróxido solo. Y si logro esto, podría sacarme de encima todas estas reacciones secundarias espurias. Entonces, la reducción de la estalocianina en un electrodo rotatorio sin litio es esta curva negra. Y en presencia de iones litio, este pico. Y si lo hacemos con anillo disco, vemos que al reducirse la estalocianina acá en presencia de oxígeno, generamos superóxido. ¿Sí? O sea que, de alguna manera, la estalocianina de hierro 2 reacciona con oxígeno, esto se sabe, la hemoglobina, digamos, reacciona con oxígeno, para dar un aducto acá que me ayuda a la reducción. La próxima. Entonces estudiamos esto en detalle. Por ejemplo, si hacemos balanza de cristal de cuarzo, fíjense, reducimos oxígeno sin estalocianina, se pasiva a la superficie, la masa aumenta y se queda ahí arriba la masa. ¿Cuánto aumentó la masa? Aumentó poquito. ¿Sí? Aumentó poquito acá. Pero si tengo la estalocianina me da este pico, me lo da corrido, la masa tarda más en aumentar, pero cuando aumenta muchísimo más. Esta masa, acá hay 12 y allá tengo 3 y pico. ¿Sí? Y al potencial de la estalocianina, la masa cae totalmente. O sea, estoy mostrando cómo está funcionando esta estalocianina. Y si lo hago a distintas concentraciones de estalocianina, tengo un efecto mayor. ¿Sí? Ahí tengo 0,2, 1 y 2 milimolar de estalocianina. Quiere decir que la estalocianina de alguna manera está reaccionando con el oxígeno, lo está reduciendo a superóxido y a peróxido, y después, del otro lado, lo oxida a bajo potencial. La próxima.
La balanza de cristal de cuarzo, fíjense, sin la estalocianina, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo reduzco, aumenta la masa. La disipación no varía, por lo tanto es muy gravimétrico. Cuando lo llevo a 3,6 voltios, 3,7 voltios, ¿sí? La masa se mantiene constante. Cuando abro el potencial, la masa se mantiene constante y el potencial cae. ¿Sí? Formé el peróxido de litio, se descompuso ahí y no pude hacer nada. Cuando lo hago con estalocianina, ¿sí? La masa aumenta hasta 15, fíjense, aumenta mucho más. Y cuando, digamos, también la disipación, ya lo voy a explicar por qué. Cuando lo llevo a 3,7 voltios, 3,6, 3,7 voltios, la masa disminuye. Y la disipación se mantiene constante y después disminuye. Y la masa se recupera totalmente. ¿Sí? Quiere decir que la estalocianina, al ayudar a reducir oxígeno, reduce más, forma más peróxido y después lo limpia. La diferencia entre estos dos es muy interesante porque acá no había disipación, se formaba un film delgado y se pasivaba. Mientras que la estalocianina forma desde solución, como vamos a ver ahora, y forma cosas grandes. Esas cosas grandes tienen más masa, entonces tenemos más masa acá. Pero además va a formar pelotas grandes y pelotas chiquitas. Cuando disolvamos, ¿quiénes se van a disolver primero? Las pelotas chiquitas, que son las que menos disipan, porque la disipación es, imagínense un peine líquido que se mueve así, fricciona contra el líquido. Las pelotas grandes siguen friccionando, pero voy perdiendo gradualmente masa acá con las pelotas chiquitas de peróxido de litio. Mientras que las grandes siguen friccionando. Y recién cuando llego acá, que perdí todas las chiquitas, se empiezan a disolver las grandes y ahí la masa cae. ¿Sí? O sea que nos da una buena imagen de lo que está ocurriendo. Sí, la próxima. Y este es el mecanismo. Sí. La disipación, ¿qué es? A ver, cuando yo le aplico una onda de corte, digamos, un shear wave, vibra el cristal. El cristal cuando vibra arrastra el líquido. ¿Sí? Y la energía del cristal, digamos, la onda penetra en el líquido y es disipada viscosamente por el líquido. Si hay un film arriba, si hay pelotitas, también disipa por fricción con el líquido. ¿Sí? Entonces, yo puedo medir un parámetro de disipación de la balanza y un parámetro que está más ligado a la masa. Si no disipa, es totalmente masa, mi señor. ¿Sí? Pero la disipación de alguna manera me distingue que hay cosas ahí arriba que cuando se mueve el cristal flotan contra el líquido, digamos, y producen disipación. Para explicarlo simple. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, veamos, tenemos la estalocianina de hierro coordinada con el solvente. Dimetilsulfóxido tiene un dipolo muy fuerte, se coordina arriba y abajo en el orbital dz cuadrado que le queda libre. O sea, tengo un hierro con los orbitales D que coordinan en el plano a los pirroles y por arriba y por abajo tengo un dz cuadrado. Cuando le ofrezco oxígeno, este oxígeno se puede pegar de un lado. Forma un aducto, que es un superóxido, y desplaza al solvente y forma esto. Y esto, digamos, en presencia de litio, forma esto que con otro electrón en litio forma peróxido de litio. Entonces, esto lo que es un carrier de oxígeno, es un transportador de oxígeno. La estalocianina reacciona cuando está como hierro 2, es muy ávida de oxígeno y lleva a formar peróxido. Ese peróxido lo detecté con la balanza. ¿Sí? Ese peróxido queda en la superficie y al formarse ese peróxido, el hierro 2 se oxida a hierro 3. O sea, al oxidar a hierro 3, oxido el peróxido a oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando, digamos, la tengo como, digamos, cuando estoy acá en peróxido y voy al otro lado, el hierro 3 me oxida el peróxido y me limpia la superficie. Este hierro 3 con un electrón pasa a hierro 2, le da el oxígeno y da toda la vuelta. Ese es el mecanismo propuesto y compatible con los datos experimentales. ¿Cuál es el problema con los mediadores? Bueno, estos mediadores muchas veces no son estables y dan reacciones secundarias. Pero el peor problema es que el mediador puede difundir hasta el ánodo y reaccionar con el litio.
O sea que es muy bonito el mediador para mostrar el mecanismo. Pero en una batería tendría que poner ahora una membrana para que no llegue al ánodo. Si meto una membrana estoy complicando las cosas como al principio de que se explicaba. La próxima. Esta es una transparencia que hizo Florencia Marchini, que muestra todas las técnicas. Lo que dice es, yo tengo un electrodo de oro, tengo una sal de litio solvente, reduzco oxígeno, se forma peróxido de litio. Ese peróxido de litio tiene sobre su superficie probablemente superóxido. ¿Sí? La prueba que tiene Peng y Brooks para esto es que por Raman pueden ver la señal de peróxido y también débilmente la señal de superóxido. Ese superóxido acá está en contacto con moléculas de solvente que se descomponen y forman todo este zoológico de moléculas que detectamos espectroscópicamente. ¿Sí? Durante y esto lo vemos por XPS. Entonces aumenta la masa y vemos esto por... La masa después es constante cuando vamos a 3,25 voltios y por XPS vemos que todo esto se transformó. O sea que cada vez hay menos peróxido y cada vez hay más compuestos de descomposición. ¿Sí? El DEMS ve que sale oxígeno, ¿sí? El XPS que hay un montón de porquerías y la masa es constante. Cuando vamos a un potencial extremo, a un potencial de 4,5 voltios, la masa disminuye. ¿Sí? El DEMS, el infrarrojo y el XPS ve que hay compuestos de descomposición y que sale dióxido de carbono y que la masa disminuye y lo que vemos acá es que se empieza a disolver esto. Entonces eso muestra digamos, la combinación de técnicas. O sea, la batería no funciona en estas condiciones, pero aprendimos un montón de química combinando técnicas. La próxima. Eso nos llevó a los últimos 6 años. Luego pensamos, bueno, un líquido iónico, nosotros no, otra gente lo propuso. Un líquido iónico es una sal fundida a temperatura ambiente. No hay solvente y va a ser más estable. Son caros, son difíciles de purificar, pero bueno, para un experimento fundamental tuvimos, esto lo contó el otro día Natalia, usamos este líquido iónico y esta sal de litio. ¿Sí? Está muy florada, es estable. El líquido iónico no empaqueta, entonces es líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? La próxima. Lo que hizo Natalia es estudiar la reducción de oxígeno en este líquido iónico. ¿Sí? Sin litio y agregándole litio hasta 100 milimolar, hasta 50 milimolar de la esto, ¿no es cierto? Y sin litio tiene que el oxígeno forma superóxido y lo estabiliza el catión del líquido iónico. O sea, el oxígeno está al lado del catión del líquido iónico. Y estas son las reacciones. Cuando lo estudian con el rotatorio anillo disco, ven el anillo que sin litio se forma mucho superóxido, a medida que va agregando litio, va cayendo. El oxígeno es muy soluble acá. La solubilidad del oxígeno es muy alta, es como 25 milimolar. No, perdón, 12 milimolares, muy alta en el líquido iónico. La próxima. Y entonces él hace el estudio que mostré antes, pero con infrarrojo, donde tiene acá el líquido iónico y por infrarrojo lo va a ver a distintos potenciales. Esta es la celda, ahí está el clima de acoplamiento. La próxima. Y acá lo que tenemos son los espectros base. Esto es la señal del catión y esto del anión. El anión tiene mucho más señales en esta zona alta de número de onda recíproco y esta es la del catión. La próxima. Y entonces lo que hace es, a 3 voltios no hay nada, empieza a bajar el voltaje, a reducir oxígeno, empieza a aparecer un poquito de agua ahí, ¿sí? Luego vuelve a 3 voltios y empieza a subir el potencial con litio y oxígeno para ver qué es lo que pasa y lo que empieza a ver es dióxido de carbono. ¿Sí? Cuando ahora va subiendo el potencial del dióxido de carbono, vuelve a 2,2, sigue viendo dióxido de carbono. Ve una banda de agua y ve producto de descomposición, cambios en el CH2, CH3 y no hay cambios en la zona del anión. ¿Sí? El anión es estable, pero el catión se descompone. ¿Sí? El catión, que es el que estabiliza al superóxido, está al lado del superóxido, el superóxido de alguna manera ataca a ese catión, rompe de la colita esta
alquílica ataca en el carbono hidrógeno 2 y vemos cómo hay cambios en el carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. La próxima. Repite el experimento sin oxígeno. En presencia de litio obviamente pasan mucho menos cosas, pero todavía hay algo de descomposición del catión. La próxima. Y luego, sin oxígeno y sin litio, esperan que no haya nada, sin embargo, hay cambios reversibles acá que los asocia a cambios en la geometría del sulfonato del anión. Es un problema de absorción de doble capa que se absorbe de una manera y cuando cambia el potencial, el campo eléctrico hace que cambie el grupo de simetría y por lo tanto aparece una señal que cuando cambia el potencial de nuevo desaparece. No tiene nada que ver con productos de descomposición. ¿Sí? La próxima. Esto ya lo vimos, es la combinación de técnicas, la próxima. Y esto también lo vimos, que es para la combinación de técnicas. No sé si quiere algo otra más. En la conclusión. Bueno, las conclusiones. La reducción de oxígeno en solventes orgánicos sigue mecanismos de superficie o en fase de solución que dependen de cómo se solvaten los iones litio. Para solventes que solvatan mucho los iones litio, el mecanismo va a ser en solución. Para solventes que solvaten poco, el mecanismo va a ser en superficie. El producto de la reacción catódica, que idealmente es el peróxido de litio, es insoluble y mal conductor eléctrico. Además, con trazas de agua, ese peróxido de litio da peróxido de hidrógeno. O sea que las trazas de agua también hacen que haya otras reacciones espurias. Los solventes juegan un rol fundamental en la solvatación de iones litio y estabilización de los pares iónicos. O sea que si yo tengo este par iónico y esto está débilmente solvatado, eso va a ser inestable y va a colapsar, va a disgustar. Pero si tengo muy solvatado este litio, por ejemplo con dimetilsulfóxido, es estable y lo voy a poder ver en solución. La mayoría de los solventes y electrolitos reaccionan con los intermediarios y productos de la reacción de la reducción de oxígeno, tales como el peróxido de litio y el superóxido de litio. ¿Sí? No hay nada que aguante. La pérdida de capacidad y la falla en la ciclabilidad se debe a las reacciones espurias de descomposición de solventes electrolitos. ¿Se acuerdan que cada ciclo que yo hacía iba perdiendo carga y para recargar tenía que ir a potenciales muy altos? Esta es la explicación de todo eso. Y a altos sobrepotenciales de recarga, que serían los que me limpian la superficie y me la devuelven como estaba, los productos pueden eliminarse de la superficie, pero a expensas de oxidar o solvente, de degradar el solvente. Creo que eso es todo, ¿no? Nada más. O sea que la batería de litio-aire es muy interesante, probablemente nunca funcione. Es realmente difícil de encontrar solventes que se banquen estas especies tan reactivas. Quizás los líquidos iónicos con una cadena fluorada, por ejemplo, si uno lograra estabilizar el catión de un líquido iónico, quizás funcione. Pero eso sería prohibitivamente caro. Si uno piensa en los miles y miles de millones de autos que van a ser eléctricos, la producción de esos solventes fluorados tendría que ser, esas sales fluoradas tendría que ser muy alta y son caros. Doron ahora se encontró que la diglima es mucho más estable que entre todos los solventes. Diglima y tetraglima, más la diglima, tiene algunos cálculos teóricos que no publicó todavía. La diglima, les recuerdo, es un poliéster, un diéster, con oxígeno que coordina el litio, pero que tiene al menos un carbono hidrógeno 2, que es susceptible de ataque microfílico. ¿Sí? Pero, a ver, tampoco tiene que ser perfectamente estable, aunque sea estable para aguantar 100 ciclos, 500 ciclos alcanza, ¿sí? Porque es lo que uno va a tener en la batería de un auto. ¿Cuántas veces la va a cargar y descargar a esa batería? Así que creo que con esto cerramos lo de batería de litio-aire. Nosotros seguimos trabajando un poco en batería de litio-aire con algunos, digamos, desde la ciencia básica, básicamente, no porque podamos hacer la batería de litio-aire. En la próxima clase hablaremos de otras baterías como litio-azufre, que por ahí tienen un poco más de chance, tienen algunos otros problemas, pero tienen significativamente más capacidad y intensidad de energía que la del litio-ion, menos que la de oxígeno porque el azufre pesa más. Otra posibilidad es
litio metal como aluminio o zinc. Son más pesados que el litio, pero tienen más carga, tienen 2 y 3 electrones. Pero la química no es nada sencilla. También hay enormes problemas. Otras baterías son las que no usan litio, usan sodio. El sodio es más difícil de intercalar baterías de inserción de sodio. Vamos a ver en las próximas clases, pero es más complicado. No sé si hay alguna pregunta. Pero bueno, con esto tiene una enorme cantidad de resultados experimentales que muestran lo poderoso que es combinar técnicas a la hora de ver qué es lo que está pasando sobre la superficie. Al principio la gente tenía mucha expectativa con estas materias, la expectativa se fue perdiendo. Me decía Natalia el otro día, fue pasando de distintos estadios. Al principio una batería esta maravillosa, compite con los combustibles fósiles, pero a medida que aparecieron pérdidas de capacidad y de ciclabilidad y alto sobrepotencial, la gente empezó a estudiar y vio que la química realmente es muy complicada. O sea, una batería es una pequeña bomba. Tengo demasiada energía en muy poco lugar y la quiero sacar toda de golpe. ¿Sí? Es como, la batería es como una llama. Y yo pretendo que en la llama pongo el dimetilsulfóxido y no pase nada. Pongo el carbón y no se queme. O sea, si ustedes se fijan, tienen la energía de una llama. ¿No? Son especies absolutamente reactivas, tanto termodinámica como cinéticamente. ¿No? Por eso no funciona. Hay una Pregunta. Es una pregunta corta sobre el tema del anillo, en disco anillo. Si se elige de oro, ¿por qué no podría ser de platino, por ejemplo, el anillo? Es una buena pregunta. Normalmente uno usa un anillo de platino. Cuando empezamos usando anillo de platino, inclusive el primer trabajo está publicado, está feo eso, hay una corriente de oxidación del solvente. El platino oxida el dimetilsulfóxido a menor potencial que el oro. Luego pasamos a usar un anillo de oro porque al potencial, ¿a qué potencial oxidamos el dimetilsulfóxido? A 3 voltios y medio, 3 voltios y medio, donde lo vemos que se oxida en la voltametría. Pero si hacemos eso con el platino, también se oxida el dimetilsulfóxido a ese potencial, mientras que en oro no se oxida. Por eso cambiamos con un anillo de oro. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Esa es tuya o era de...? No, de Gerardo. Gerardo, sí. Bueno, sí, ¿está contestada? Sí, igualmente dijo que se cortó, ahora ya se la escribo y... Bueno, te explico de nuevo. Bueno, ¿Se escucha? Vamos a ver, voy a sacar el video, sí. Así el audio va bien. Sí. Ahí va. Inicialmente usamos un anillo de platino, que es lo más común tener un anillo de platino. El problema es que nosotros, ¿qué hacemos en el anillo? Ponemos un potencial de 3 voltios y medio, donde el superóxido se oxida cuantitativamente. ¿Sí? En el caso del platino, además del superóxido, se oxida el solvente, el dimetilsulfóxido. Y lo que veíamos era corrientes de oxidación del dimetilsulfóxido aun cuando no tuviéramos superóxido. Entonces pasamos a un anillo de oro, porque en el oro, a esos potenciales no se oxida el dimetilsulfóxido. ¿Cómo supimos esto? Con el experimento de Natalia de infrarrojo. Si ustedes se fijan, había experimentos en platino y en oro. Y notábamos que el dimetilsulfóxido se oxida electroquímicamente a dimetilsulfona a potenciales más bajos en el platino, el supercatalizador, que sobre oro. Entonces, generalmente en la reducción de oxígeno uno usa un anillo de oro, de platino, pero en este caso no podemos porque se oxidaba el solvente. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver si en la próxima clase traigo problemas concretos para resolver de capacidades y de calcular capacidades a partir de estequiometrías. ¿Hay alguna pregunta más? No. ¿No? Bueno, seguimos el jueves a la tarde, ¿no?